Han pasado un par de días desde la muerte de mis padres. El sistema de electricidad está obsoleto y la batería de mi celular se agotó intentando buscar alguna noticia nueva en redes sociales, aunque no encontré nada interesante. Poco después toda la red ya estaba completamente caída. Así que prácticamente estaba incomunicado. Por otro lado, no he logrado dormir bien y las pocas veces que lo he hecho solo he tenido pesadillas. Tampoco he comido mucho. Por suerte aún tengo algo de alimento que saqué de aquella tienda de conveniencia, más lo que encontré aquí en la casa. Tampoco he hecho mucho, solo he estado en cama observando el techo y hundiéndome en mis pensamientos. Esperando que la tierra me trague mágicamente. Los días han pasado volando, calculo que aproximadamente unas 2 semanas ya desde que todo inició. A veces pienso que no debí quedarme tanto tiempo en casa, debí venir aquí enseguida, quizás así ellos aún estarían con vida. Te mentiría si te digo que no veo aquella Glock con tentación de pegarme un tiro en la cabeza, pero hay algo que no me deja hacerlo. Al principio me quise hacer la idea de que mis padres no quisieran eso para mí. Pero ellos ya no están. Jamás he creído en algo más allá de la muerte y no comenzaré a hacerlo ahora. No soy un hipócrita. Así que la idea de que me están observando desde algún lado no es algo en lo que pueda pensar ahora. Creo que es algo que la gente se dice a sí misma como método de consolación. Simplemente no he hecho nada porque soy un cobarde que no puede tomar su propia vida. Si fueran días normales probablemente seguiría tirado en la cama, pero a cómo están las cosas ahora, no puedo darme ese lujo. Necesito conseguir alimento, y ver qué puedo hacer. Pero honestamente, ¿qué sentido tiene? Al final decidí armarme de valor y salir de aquella habitación deprimente. No lo había notado antes, pero la casa era un completo desastre. Todo parecía haber sido sacudido por una tormenta. No recuerdo que la casa estuviera tan desordenada. Busqué jabón y algunos trapos para empezar a limpiar. No era solo por higiene, necesitaba hacer algo, cualquier cosa que me mantuviera ocupado y distraído de mis pensamientos. Así que me puse a trabajar. Después de ordenar lo básico, me puse a revisar cada rincón de la casa para saber con qué contaba. Encontré algo de comida, latas, alimentos secos, algunas frutas y verduras todavía en buen estado, y un poco de comida en el refrigerador. Aunque empezaba a oler un poco mal, supongo que la falta de refrigeración y el tiempo estaba haciendo lo suyo. Mientras buscaba en una de las habitaciones, encontré algo de ropa de hombre y una mochila más grande que la mía. Me resultó extraño, porque hasta donde sabía mi tía vivía sola. Aunque claro, sus hijos solían visitarla de vez en cuando. Un primo del que apenas recuerdo el nombre, y algunas primas de las que no tengo memoria clara. Lo más probable es que esas cosas fueran de él. No era ropa de mi estilo, pero quizá podría aprovechar algunas camisas de manga larga. Seguí revisando cajones y roperos. La mayoría contenían herramientas. Supuse que eran de mi tío, que había fallecido antes de que todo esto empezara. Aunque la verdad, ni siquiera recuerdo bien de qué murió. Pensándolo bien, esto solo me recuerda lo apartado que estaba de mi familia. O en general, de la gente. Aún no sé si planeo quedarme aquí. En realidad, no tengo idea de qué hacer. Volver a mi casa parece imposible después de la horda que dejé atrás en la carretera. Aunque la zona es grande, quizás podría burlarlos y regresar a mi hogar. Pero tampoco me gustaría encontrarme más infectados como esos grises. La última vez tuve suerte de salir con vida. Pero me gustaría regresar a casa, me sentiría más cómodo estando en un lugar que conozco. No lo sé, por el momento no tengo cabeza para nada. Por ahora quizás debería inspeccionar la zona en busca de más suministros antes de tomar cualquier decisión. Pasé casi todo el día limpiando y reorganizando la casa. Fui desechando lo que no servía y apilé todo en el patio como un montón de basura. Clasifiqué la comida, ordené las herramientas y cualquier otro objeto útil. La casa de mi tía tenía un barandal en la entrada. No era lo suficientemente alto como para impedir que alguien lo escalara, pero al menos lo dificultaba. Además, como buen hogar mexicano, habían colocado vidrios rotos en la parte superior. De esa forma, si alguien intentaba trepar sin cuidado, seguro terminaría herido. La entrada estaba compuesta por la puerta del barandal, la puerta principal y una ventana por la que se podía ver hacia adentro. Esa ventana tenía barrotes metálicos bastante juntos, lo cual dificultaba que alguien pudiera colarse, pero aún así, preferiría cubrirla con algo. Y si pudiera reforzar también el barandal, mejor. El problema era que no tenía con qué. Necesitaba madera, pero no había nada útil en la casa.
La mesa era de cristal, los muebles demasiado grandes para desmontarlos, y aunque había encontrado algunas herramientas, ninguna servía para cortar o desarmar algo de ese tamaño. Tendría que salir a buscar materiales. Pero eso tendría que esperar. El cielo ya comenzaba a oscurecer, y no era buena idea salir en este momento. Al menos por ahora ya tenía un objetivo. La noche fue bastante tranquila, con una pequeña brisa de aire muy reconfortante. No sé si fue por el cansancio del día anterior, pero logré dormir un par de horas más de lo habitual. Me levanté de la cama y lavé mi rostro. Me vestí y me coloqué el cinturón de herramientas, asegurándome de tener el machete bien sujeto y la pistola guardada por si acaso. Estaba decidido a salir en busca de lo que necesitaba, como si tuviera una urgencia por hacer algo. En realidad solo quería mantenerme distraído. Apenas crucé la puerta de la casa, un escalofrío me recorrió la espalda casi al instante. Sentí esa incomodidad familiar, como si alguien me estuviera observando a la distancia. Giré bruscamente hacia la izquierda, siguiendo la dirección de donde provenía aquella mirada acechante. Al voltear vi una figura asomada detrás del muro, solo la mitad de su rostro era visible. Era una chica. Al principio no supe distinguir si era una persona o un infectado. Te juro que el susto casi hizo que se me detuviera el corazón, y mi piel se erizó por completo. ¡Puta madre! De verdad pensé que era un infectado por lo inmóvil que estaba. Pero cuando salió por completo de su escondite, vi que su piel tenía color y su ropa estaba en buen estado. Su aspecto era demasiado normal como para estar enferma. Perdón por asustarte. Es que escuché que se abría la puerta y me escondí. Dijo ella con una gran sonrisa en su rostro. Casi riendo. Lo siento, es que la cara que pusiste no tiene nombre. Solo me quedé en silencio, observándola. Ahora que lo pienso, habían pasado ya varios días sin que tuviera conversación con alguien. Me crucé con algunas personas en el camino, sí, pero nunca hablamos. Ni una palabra. Esta chica rompía ese silencio. Aunque bueno, tampoco era una sensación extraña. En mi vida diaria esto era muy normal. La miré de forma indiferente. En realidad no tenía muchas ganas de conversar, así que solo la ignoré y seguí mi camino. Pero ella no se quedó callada. Está bien, está bien. No quería asustarte. Me disculpo. ¿Conocías a la señora que vivía aquí? Eso me detuvo en seco. Por su apariencia, había asumido que no era de por aquí. Sí, era mi tía. Pero si la buscas para algo, pues ya no está. Oh, ya veo. Lo lamento. Parecía comprender lo que quería decir, e intentó cambiar de tema. La verdad no he visto a nadie últimamente. Al menos no por aquí. La mayoría intentó escapar cuando todo esto empezó. Y algunos, bueno, parece que se enfermaron. Todavía vivían algunas personas mayores en estas casas, pero ya no las he escuchado. Incluso pensé que toda la cuadra estaba vacía. Hasta que creí haber escuchado unos disparos hace un par de días, pero honestamente no quise acercarme. Apenas hoy decidí armarme de valor para salir a ver qué es lo que sucedía y pues, aquí estoy. Bueno, yo no vivo aquí en realidad. Llegué hace un par de días y vi a algunas personas resguardadas en sus casas, a unas cuadras más abajo. Todo esto es tan raro. Yo llegué a casa como a mediodía y vi lo que decían los noticieros. Desde la ventana observé cómo llegaban patrullas y al poco rato comenzaron a escucharse disparos. Luego vi a esas personas actuando raro, ellos se estaban comiendo a otros. No recuerdo haber sentido tanto miedo, creí que entrarían a casa en cualquier momento así que me encerré. Intenté contactar a mis padres y a mi hermana pero no tuve éxito. También quise salir y tratar de contactar con más vecinos pero, bueno, aparecieron más de esas cosas. Desde entonces no me he movido de esta cuadra. Es reconfortante ver que alguien es normal. De verdad parecía que la había pasado un poco mal, pero no podía hacer nada por ella. Ni la conocía y honestamente, no me interesaba. Solo quería regresar a hacer mis cosas. Entiendo. Bueno, necesito hacer unas cosas, así que, supongo que nos vemos. Espero que encuentres a tu familia. Dije, cortando la conversación. Pero ella me detuvo de nuevo. Yo puedo ayudarte. Sinceramente no me gusta andar sola. No es miedo, simplemente no me gusta. Y prometo no asustarte otra vez. Insistió con una sonrisa nerviosa.
Yo solo solté un suspiro profundo, como si no tuviera de otra. Tampoco quería ser tan grosero. Bien, pues estoy buscando madera para cubrir las ventanas. Necesito tablones o algún mueble que pueda desarmar junto con un par de herramientas. ¿Sabes dónde puedo conseguir algo? Sí, en mi casa hay bastante de eso. Mi papá era carpintero y nunca quiso deshacerse de muchas de sus herramientas ni materiales. Siempre los dejó ahí, así que no creo que le importe si tomamos algunas cosas. Ven, acompáñame. Ella caminó un par de casas en dirección hacia arriba. La seguí un poco dudoso, mientras le quitaba el seguro a mi arma por si acaso. No quería parecer paranoico, pero aprendí hace tiempo a no confiar tan fácil. Si antes la gente podía hacer daño, imagina ahora, sin leyes ni reglas que los detengan. Al llegar a su casa, la puerta estaba entreabierta. Su casa era de 2 pisos, más grande que la de mi tía, bien amueblada y limpia. No pude evitar pensar en el desastre que había dejado antes. La verdad, parecía que alguien había entrado a robar, porque tiré todo lo innecesario. Ella entró a un cuarto y en poco tiempo salió con varios tablones de madera en las manos. ¿Crees que esto te sirva? Me preguntó mientras me mostraba los tablones. Parecían ser útiles. Sí, es justo lo que necesitaba. Son del tamaño ideal, así no tendré que cortarlos. Gracias. Al menos no parecía ser sospechosa, por ahora. Pasamos un buen rato cubriendo las ventanas y reforzando las puertas. Ella insistió en ayudar, así que no me opuse. De esa forma terminaríamos más rápido, y para ser sincero, no era tan malo tener compañía. A pesar de que tratamos de no hacer mucho ruido, no parecía haber gente ni infectados cerca. Todo era bastante silencioso. Oye, ¿no te gustaría venir a cenar a mi casa? Sé que apenas nos conocemos, pero no creo que te guste estar solo, ¿o sí? Quiero decir, no es una invitación rara, solo lo decía por si querías comer algo. La miré por un segundo. Podía decirle que sí, solo por compromiso, pero preferí ser honesto. La verdad, en estos momentos sí preferiría estar solo. No quiero sonar grosero, y agradezco la invitación, pero ahora no es un buen momento. Ella asintió, sin ofenderse. Entiendo. Bueno, si cambias de parecer, estoy a unas casas de aquí. Y si necesitas algo, no dudes en decirme. Respondió con una sonrisa amable antes de marcharse. Pude observarla mientras se alejaba. Era una chica de estatura media, tal vez 1,65. Piel clara, aunque no del todo pálida. Cabello negro, lacio, con un flequillo que le cubría la frente. Tenía un rostro que se veía delicado con facciones ligeramente asiáticas, especialmente en sus ojos rasgados. Su figura era atlética, bien formada. Llevaba un top negro de manga larga y una falda corta del mismo color, con un short debajo, aunque no me preguntes cómo lo sé. Calcetas bajas y tenis blancos. Era un atuendo deportivo, llamativo para la situación, pero no dije nada. No tenía sentido hacer comentarios fuera de lugar. Por lo poco que hablamos, parecía ser ese tipo de persona con personalidad entre pasiva, agresiva y amigable, con ese tipo de humor que no sabes si va en serio o no. Pero fuera de eso, se comportó bien conmigo. Entré a la casa para darme una ducha y comer algo. Tenía ganas de preparar algo más elaborado, pero terminé haciendo una sopa instantánea de camarón con habanero y un toque de limón. La acompañé con unas papas fritas y un refresco. Una cena de dioses. Me senté en el sillón e intenté encender el televisor. Solo para recordar que no había electricidad, mierda. En mi aburrimiento comencé a ver la pared sin más. Encontrando figuras y manchas formadas probablemente por mi imaginación. Recuerdo que de niño hacía esto, incluso me ponía a ver los mosaicos de la pared. Un método de entretenimiento bastante inusual. Ahora que lo pienso, me pregunto qué habrá pasado con mi tía. No la vi por la casa, ni siquiera cuando venía hacia acá logré ver algo en el camino. ¿Y mis padres? ¿Qué fue lo que les pasó? No había indicios de que alguien más hubiera entrado, excepto por la puerta entreabierta. Quizás mi tía huyó cuando vio a mi madre infectada. Aunque bueno, no sé si importa realmente lo que pasó. Eso no cambia nada. Mientras comía, la pesadez empezó a caer sobre mí. Mis párpados se hacían cada vez más difíciles de mantener abiertos. Y los bostezos constantes parecían alimentar mi cansancio. Hasta que poco a poco, me quedé dormido. Sin darme cuenta ya no estaba en la sala, sino en otro lugar. Estaba en casa. No en la de mi tía, sino en mi hogar. Todo estaba iluminado por una luz dorada.
El viejo ventilador colgaba del techo, girando lentamente, y el sonido de la radio llenaba la habitación con una canción que conocía, pero que no lograba identificar del todo. Mi padre estaba sentado en la mesa, con un cigarro entre los dedos y ese gesto serio que usaba cuando pensaba demasiado. Yo estaba frente a él, algo más joven, tal vez unos 13 años. Me observaba sin hablar, como si intentara decirme algo. Me siento como si fuera el recuerdo de alguna conversación que tuvimos. La vida no te va a avisar cuando te va a joder. Por eso hay que estar listo. No siempre con fuerza, a veces con cabeza. Porque no es pegar más fuerte, es aguantar más tiempo de pie. Qué pendejada, pensé. Pero también asentí, sin decir nada. En ese momento no entendía del todo lo que quería decir. Solo quería terminar esa charla y volver a mis cosas. Pero creo que ahora daría cualquier cosa por alargar ese instante. Mi madre entró desde la cocina con un plato en las manos, sonriendo. Me acarició el cabello como si aún fuera un niño. Y me dijo algo que no logré entender. Su voz se escuchaba distorsionada, y poco a poco se desvanecía, como si se hundiera bajo el agua. La imagen empezó a deshacerse. El ventilador dejó de girar, la luz parpadeaba rápidamente, y de pronto, ya no estaba en casa. El aire se volvió más denso, más frío. La calidez de la cocina se esfumó y fui tragado por una oscuridad silenciosa. Cuando la luz regresó, estaba en el mismo lugar, pero cambiado. La mesa de madera ahora estaba podrida, cubierta de moho. Las paredes, antes limpias, goteaban una sustancia oscura. Y todo estaba completamente distorsionado. Pero mi padre seguía ahí, no me miraba. Estaba cabizbajo y apenas le veía parte del rostro. Su cuerpo estaba rígido y sus manos temblaban sobre la mesa. Traté de hablarle, pero mi voz no salía. ¿Por qué no hiciste nada? Te estuvimos esperando hasta que morimos. Dijo de pronto, sin levantar la vista. Mi madre apareció tras él, con el mismo plato en las manos, pero su rostro estaba cubierto de sangre. Sus ojos, ausentes. Su voz era apenas un susurro. Te necesitábamos. Pensamos que vendrías por nosotros. Pero nos dejaste morir. Quise levantarme, moverme, huir, pero estaba atado a la silla. Literalmente. Era como si cuerdas invisibles me retuvieran, mientras el calor del recuerdo se transformaba en una bruma helada. Sentía como el pecho se me hundía como si algo me estuviera aplastando. Nos dejaste solos. Reprochó mi padre, alzando la cabeza. Ahora su rostro también estaba cubierto de heridas, las mismas que vi cuando encontré sus cuerpos. No. Yo no. Quise gritar, pero el aire no salía. El cuarto empezó a llenarse de ese sonido, ese gemido gutural y horrible que ya conocía. Infectados. Estaban afuera golpeando y rasguñando las paredes. La puerta detrás de mí comenzó a sacudirse violentamente. Alguien estaba desesperado por entrar. Te vas a quedar solo. Así es como termina esto, hijo. Las luces se apagaron por un momento. Y justo cuando la puerta parecía romperse, me desperté de golpe. Me levanté rápidamente por la falta de aire. Estaba jadeando y sudando frío, mientras mi corazón latía de forma desesperada. Me tomó unos segundos recordar dónde estaba. El sillón, la casa de mi tía. Solo era un sueño, solo un mal sueño. Me levanté del sillón con el cuerpo algo adolorido. Parece que no había dormido muy cómodamente. Aún sentía los rastros del mal sueño. Fui directo a darme una ducha, necesitaba despejar la mente un instante. El agua no era del todo caliente, pero hizo lo suyo. Para el desayuno, me preparé unos huevos estrellados con frijoles bayos, acompañados de mi indispensable café negro. Amargo, fuerte, como me gustaba. Esa era mi forma de empezar el día, aunque el mundo fuera una reverenda cagada. Pensé que, ya que la zona parecía tranquila y no había visto infectados recientemente, tal vez era buen momento para explorar un poco la colonia. Y con suerte podría encontrar algo que fuera útil. Después de comer, me vestí con algo más apropiado para moverme. Encontré unos pantalones tipo cargo, aún empaquetados, que seguramente eran de mi primo. Me quedaban un poco grandes, pero eran cómodos y parecían resistentes. Me puse los verde militar, una camiseta y mis botas negras. Con eso bastaba. Vacié mi mochila para tener espacio y guardé lo esencial: el machete, la Glock, un par de vendas y algo de agua. Recordé que al venir hacia acá vi un par de tiendas de abarrotes, aunque en ese momento no presté atención en ver si estaban saqueadas. Estaba más preocupado por avanzar. Pero ahora creo que me puedo dar el lujo de investigar un poco.
Así que decidí empezar por la más cercana, a unas cuantas cuadras de distancia. Bien, ya llevaba lo necesario y estaba a punto de salir. Pero una sensación extraña me impidió avanzar por un momento, como si tuviera algo más que hacer. Miré hacia la puerta que daba al patio, a la tumba de mis padres. Ese sueño realmente me había afectado, sabía que ellos no pensarían de esa forma y mucho menos me culparían de lo que les pasó. Pero aún así era difícil de asimilar. ¡Puta madre! Giré la manija de la puerta y salí de ahí. Las primeras 2 cuadras estaban completamente vacías. Ni un alma, ni un ruido. Solo el viento moviendo bolsas de plástico y papeles por el suelo. Pero mientras avanzaba, empezaron a aparecer algunos infectados. No muchos, nada que no pudiera evitar o eliminar si era necesario. A lo lejos divisé la tienda. Pero al acercarme vi que tenía una cortina metálica hasta el suelo y un candado oxidado asegurándola. No había otra entrada visible. Cuando llegué intenté mover el candado, pero nada. No pensaba disparar. El ruido podía atraer a más infectados de los necesarios. Y tampoco estaba seguro que funcionara, la bala podría rebotar y lastimarme. Sería mejor utilizar unas pinzas o una herramienta adecuada para abrir eso, claro, si tan solo las tuviera. La siguiente tienda estaba a unas 4 o 5 cuadras más adelante. Mientras caminaba, noté algo diferente. Poco a poco empezaban a aparecer personas. Algunos estaban en los techos, observando en silencio. Otros parecían inquietos, temerosos. Evitaban hablar, pero sus miradas lo decían todo. De verdad parecían muy asustados. Las pocas personas que estaban en la calle solo se limitaban a reforzar sus casas, para que nada intentara entrar en ellas. Seguí caminando hasta el final de la cuadra, donde una señora mayor me hizo una seña desde la acera. Me detuve solo porque me recordaba un poco a mi abuela. Pensé que estaría asustada, aunque su rostro mostraba más dolor que miedo. Joven, ¿podría ayudarme? Me duele mucho la espalda y necesito unos medicamentos, por favor. Me decía con voz temblorosa, casi rogando. Me mostró una pequeña lista escrita en un papel arrugado con el nombre de las medicinas y una pomada para el dolor. Está bien, señora. Voy hacia esa dirección, veo si encuentro lo que necesita. No se preocupe, ya vuelvo. Caminé unas cuantas cuadras más hasta que llegué a la farmacia. Noté que varias de las ventanas estaban rotas y al menos 2 estantes habían sido derribados. Medicinas y cajas vacías cubrían parte del suelo. Detrás de uno de esos estantes se encontraba un infectado. Aún con su uniforme de empleado y completamente inmóvil. Se movía apenas, emitiendo gruñidos bajos. Así que solo lo ignoré. No valía la pena gastar energía. Saqué el papel que me había dado aquella señora y lo leí. Decía que necesitaba ibuprofeno y oxicodona. ¿Eso no era una especie de droga? Me encogí de hombros. A fin de cuentas, no me importaba demasiado lo que decidiera tomar. De todas formas, si seguía encerrada como estaba, tarde o temprano iba a morir. Entonces, ¿por qué acepté ayudarla? Supongo que parte de mí aún intenta ser buena persona, aunque sea en pequeñas cosas. O puede que solo sea un imbécil. Tomé lo que pedía, y además busqué algo de paracetamol porque siempre sirve para todo. Agarré vendas, gasas, alcohol, pastillas para infecciones y cualquier cosa que pudiera resultar útil. También encontré algunas bebidas hidratantes y unos dulces olvidados cerca del mostrador. Me los guardé sin culpa. Seguí mi camino hasta la tienda que había visto antes. Por suerte estaba cerca. Se veía algo saqueada, pero aún quedaban bastantes cosas en los estantes. Rápidamente empecé a llenar la mochila, priorizando comida real. Casi todo eran papas fritas, galletas y panecillos, lo típico. Tomé lo enlatado, botellas de agua, bebidas energéticas y algunos sobresaborizantes. Lo que cupiera y tuviera valor. El cielo empezaba a nublarse, y el ambiente se volvía cada vez más cálido y húmedo. Ese aire pesado que anunciaba tormenta. Mierda, tengo que apurarme antes de que empiece a llover. Volví sobre mis pasos hasta llegar a la casa de la señora. Le entregué las medicinas y de paso, una bolsa con algo de comida. No sabía cuánto le iba a durar, pero al menos ya tenía algo. Me disponía a irme cuando ella me detuvo. Gracias, joven, llevaba días pidiendo ayuda y nadie se acercaba. La gente tiene miedo y yo no puedo moverme mucho por el dolor. Sinceramente pensé que ya no llegaría nadie a ayudarme. Me dijo con una gratitud tan profunda que me hizo sentir incómodo. Como si hubiera hecho algo heroico. Justo cuando me giraba para marcharme, agregó algo que me hizo frenar. Ten mucho cuidado con ellos.
Al principio pensé que se refería a los infectados, así que le respondí con tranquilidad. No se preocupe, ya me he encargado de varios. Sé cómo lidiar con ellos. Pero ella me interrumpió, bajando la voz con seriedad. No hablo de ellos, bueno, también. Pero me refería a los otros, los vivos. Dijo casi en un susurro, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Fruncí el ceño, sin entender del todo. ¿Los vivos? Sí. Hay gente que ya era peligrosa antes de todo esto. Vagabundos, delincuentes, personas sin hogar, se volvieron locos. Se organizan en pequeños grupos, saquean casas, atacan a quien encuentren dentro, sin importar si están habitadas. Yo los he visto merodear por las calles. Aquí no se acercan tanto porque aún hay varios vecinos, pero más allá, donde las casas están vacías, entran sin pensarlo 2 veces. La intensidad en su mirada me dejó claro que no mentía. Tal vez ya había tenido un encuentro con ellos, o había visto lo suficiente para no olvidarlo. Algunos saquean de noche, otros a plena luz del día. No tienen horario, y tampoco tienen escrúpulos. Deberías tener cuidado, chico. No se preocupe, le dije, intentando calmarla. Tendré cuidado. Pero en el fondo sabía que ese tipo de cuidado era muy distinto al que requerían los infectados. Porque al menos con ellos, sabías qué esperar. Antes de irme, saqué el arma de mi cinturón y se la entregué. Le expliqué brevemente cómo quitarle el seguro, por si llegaba a necesitarla. No le dije para qué podía usarla, pero ella lo entendía. Ya fuera para defenderse o para terminar con todo, sabía bien cómo hacerlo. Me alejé volviendo a mi hogar. Mientras caminaba, noté que muchas personas estaban en sus techos, observando en silencio. Hombres, mujeres, familias enteras. Nadie hablaba. Todos miraban, como si esperaran algo. Algo no andaba bien. Era como si todos supieran lo que está pasando, menos yo. El cielo se oscurecía cada vez más, y las primeras gotas comenzaron a caer, mojando el pavimento. El olor a tierra mojada se iba levantando poco a poco. Ya casi llegaba a casa, solo faltaban unas cuadras cuando escuché un estruendo. Golpes, y un grito que captó mi atención de inmediato. Eso se escuchaba cerca. Demasiado cerca. La chica. Ella me había dicho que no había nadie más alrededor. Así que corrí, cruzando entre casas, esquivando charcos y ramas. Pasé de largo la mía y me dirigí directo hacia la suya. La puerta estaba entreabierta y la madera mostraba marcas, como si la hubieran forzado a golpes. Crucé el marco sin pensarlo. Y ahí estaba. Sentí un golpe en el pecho, como si algo dentro de mí retumbara. No supe si era la adrenalina, el miedo o simplemente el pánico. Pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Ella forcejeaba con 2 tipos. Uno la sujetaba por la espalda con fuerza, mientras el otro intentaba tocarla. Pero ella oponía resistencia pataleando con desesperación. El que la tenía atrapada era de su estatura, moreno, regordete, con cabello y bigote corto, vestía una ropa algo maltratada y estaba descalzo. El otro era más joven, tal vez de unos 20 años, tenía una complexión delgada, casi esquelética. Se le notaba delgado y con los ojos perdidos. Llevaba una camiseta de tirantes blanca y unos jeans desabrochados. Su intención era clara y asquerosa. Quise actuar. Así que busqué mi arma en el bolsillo izquierdo, pero estaba vacío. Mierda, recordé demasiado tarde que se la había dejado a aquella señora. Mi plan era usarla para intimidarlos y poder alejarlos sin que la cosa se pusiera fea. Pero ahora no tenía nada. El tipo más joven se le acercaba más y más. La chica forcejeaba, pero no parecía poder zafarse. Sentí una atadura invisible, como cuando me enfrenté a aquel primer infectado afuera de mi casa. Como si estuviera a punto de cruzar un límite del que ya no sería posible retornar. Pero tampoco podía quedarme sin hacer nada o actuar como si esto no estuviera pasando. Así que no lo pensé más, mi cuerpo se lanzó hacia adelante. Corrí directo hacia el chico delgado, gritando como para ahogar el miedo. Lo embestí con todo mi peso, estrellándolo contra una mesa de cristal. El impacto fue brutal. El vidrio estalló y su cuerpo cayó inconsciente. Era increíble lo liviano que era, apenas si pesaba. El otro hombre, al ver esto, sacó un cuchillo oxidado y lo presionó contra el cuello de la chica. No te acerques o se lo clavo. Gritó con desesperación, se veía bastante nervioso y alterado. Pero ella reaccionó más rápido. Le pisó el pie con tanta fuerza que se oyó un crujido seco.
El hombre gritó de dolor, soltándola y tambaleándose hacia atrás. El cuchillo cayó al suelo, pero de inmediato intentó recuperarlo. Saqué mi machete, lo único que me quedaba. No quería matarlo, solo herirlo o asustarlo. Golpeé su mano con lo que creí era fuerza moderada, pero el filo atravesó carne y hueso. Su mano cayó al suelo como si no perteneciera a su cuerpo. El hombre gritó con una fuerza que me dejó paralizado. Como el alarido de un animal desesperado, casi inhumano. Y la sangre no parecía real. Era tan roja, tan viva, que por un momento juré que era pintura. El hombre se tambaleó, sus ojos se pusieron vidriosos y de pronto cayó inconsciente sobre el suelo. Sangraba en grandes cantidades. Iba a morir. Lo sabía. La chica se llevó las manos a la boca, conteniendo las náuseas. Salió corriendo de la casa, aterrada. Yo no me moví. Me quedé allí, de pie, viendo ese cuerpo que probablemente ya estaba sin vida, y la sangre, que seguía saliendo como si no tuviera fin. Me giré, aún aturdido, y miré al otro chico en el suelo. Su camisa blanca tenía una gran mancha carmesí. Me acerqué. Tal vez al caer se había clavado algún trozo de vidrio. Fui a tomarle el pulso. Pero nada, no respiraba. Sus ojos seguían abiertos, fijos en el techo, pero ya no miraban nada. Yo, los había matado. Salí sin decir palabra alguna. Caminé con pasos lentos, como si mis piernas no quisieran moverse. Fue cuando vi a aquella chica de pie, temblando. ¿Estás bien? Pregunté, pero no respondió. Solo corrió hacia mí y me abrazó con fuerza, como si temiera que al soltarme yo desapareciera. Su cuerpo temblaba, y su respiración era agitada. Estaba asustada, eso era evidente. Eres tú, ¿verdad? ¿De qué hablas? Eres tú, Daniel. Me separé un poco de ella, confundido. ¿Cómo sabes mi nombre? Ella alzó la mirada, sus ojos brillaban por las lágrimas contenidas. Soy yo, Sofía. Ese nombre, Sofía. Me era tan familiar. Recuerdos comenzaron a llegar a mi mente, uno tras otro. Aquella niña con la que solía jugar hace tantos años. Por un momento pensé que mi mente se lo estaba imaginando todo, que esto era una coincidencia. Pero cuando vi su rostro de nuevo, supe que era verdad. Esa mirada, esos ojos. Apenas la recordaba. No dije nada. Solo asentí en silencio. Creo que es mejor que entres a mi casa. Le dije con voz baja, apartándola suavemente de mí. Una vez adentro, nos sentamos en el sofá sin cruzar palabra por un rato. El silencio se sentía denso, como si cada uno luchara con sus propios pensamientos. Yo no sabía si debía decir algo o no. ¿Cómo se reacciona ante algo así? Finalmente, ella fue quien rompió el silencio. Estaba en mi casa, preparando algo para comer. Escuché que tocaban la puerta. Al principio pensé que eras tú, así que fui a ver. Pero cuando miré por la ventana, vi que eran ellos. Y apenas me vieron, comenzaron a patear la puerta. No tuve tiempo de correr. La tumbaron de un golpe y me sometieron, no pude hacer nada. Sentí tanto miedo e impotencia. No por lo que iba a pasar. Ni siquiera por lo que les hiciste. Lo que más me duele es lo débil que fui. Me odio por eso. No estoy llorando porque tuve miedo, estoy furiosa. Furiosa conmigo misma. Yo me quedé en silencio por un momento. Esa no era la respuesta que esperaba. Pensé que estaría rota por dentro, que se derrumbaría. Pero no. Ella hablaba con firmeza. Con rabia. Quizás estaba ocultando el miedo, intentando parecer fuerte. No lo sé. Pero si realmente hablaba con el corazón, tal vez eso era mejor que verla destruida. No tenía idea de qué podría decirle. Soy pésimo con las palabras o cuando se trata de consolar a alguien. Creo que deberías quedarte aquí, creo que es más seguro. Si quieres puedo ir por tus cosas, solo dime dónde están. Me dio indicaciones rápidas, asentí sin decir más y salí. Pero al llegar a su casa, me detuve frente a la puerta. No podía avanzar. Era como si algo me jalara hacia atrás. Una fuerza invisible que me decía que no entre. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Tragué saliva y con miedo asomé la cabeza por el marco. Los cuerpos de aquellos hombres seguían ahí en el suelo. Permanecían quietos y sin señales de vida. La sangre aún estaba fresca, formando charcos oscuros alrededor de ellos. Una escena silenciosa y brutal. Me quedé paralizado por unos segundos. Hace unos minutos había estado aquí, y no sentí nada. Solo actué. Todo pasó tan rápido que no tuve tiempo de procesarlo.
Pero ahora los veía de verdad. Ya no eran enemigos ni amenazas. Ahora solo eran cuerpos sin vida. Personas que por más violentas o despreciables que fueran, habían estado vivas. Y ahora ya no lo estaban. Sentí que las piernas me querían temblar. Así que apoyé la mano en la pared para no caerme. No quería matarlo, no fue mi intención. Solo pasó. Pero eso no cambiaba nada. Estaban muertos. Y yo lo había hecho. Me acerqué lentamente al cuerpo de aquel sujeto delgado. Sus ojos vacíos, miraban al techo sin expresión. Pero de pronto, se movieron. Parpadearon y luego se centraron en mí. Me congelé. Mi sorpresa fue tan grande que caí al suelo retrocediendo un poco. El tipo comenzó a arrastrarse hacia mí, emitiendo un gruñido gutural. Sus extremidades temblaban, y unas venas negras comenzaron a expandirse lentamente por su piel. Estaba infectado. Retrocedí todo lo que pude, arrastrándome con desesperación hasta que tuve el machete a la mano. Sin pensarlo 2 veces, le rebané la cabeza de un solo tajo. Su cuerpo se desplomó al instante, otra vez. Respiré con dificultad, temblando. Luego volví la mirada al segundo cuerpo. No esperé a ver si también se levantaba. Me acerqué y le corté la cabeza sin titubear. Arrastré ambos cuerpos hasta el patio trasero y los cubrí con una cortina vieja. No sabía qué me pasaba, pero mi piel se erizó de golpe. Me sentía como un gato asustado, con el cuerpo tenso y un escalofrío constante recorriéndome la espalda. Era como si algo invisible me observara. O quizás solo era la culpa de lo que había pasado. Quitarle la vida a alguien es tan fácil que da miedo. Traté de no pensarlo más y me dediqué a buscar las cosas de Sofía. Había encontrado su ropa en los cajones superiores de su habitación, y era bastante. No me puse a seleccionar, simplemente vacié todo lo que vi en una mochila. También recogí la poca comida que tenía en la alacena, suficiente para ella, al menos por unos días. Volví a casa cargando todo lo que pude y dejé las cosas sobre una mesa. Ella aún estaba sentada en el sofá, mirándome como si no pasara nada. Gracias por ayudarme con esto. ¿Tú estás bien? Preguntó Sofía, observándome con atención. Sí, solo que nunca había, ya sabes, matado a alguien. Le respondí con seriedad, evitando mirarla a los ojos. Oye, no lo hiciste porque quisieras hacerlo. Aparte, ellos se lo merecían. Tú no hiciste nada malo. Sus palabras trataban de consolarme. Pero yo no pensaba igual. ¿Tú ya habías hecho algo así? ¿Matar? Por supuesto que no, ni siquiera había visto un cuerpo sin vida, solo cuando era más pequeña. Déjame adivinar, fue en el gobierno de cierto presidente. Exacto. Un poco turbio, pensándolo bien. Sí, también me tocó vivirlo. En esa época, la inseguridad estaba en su punto más alto. Casi todos los días había balaceras por mi colonia. Era normal ver patrullas pasar a toda velocidad y helicópteros sobrevolando la zona. Una vez incluso vi un par de cuerpos tirados cuando salía de la escuela, pero eso es distinto. Ver muertos no es lo mismo que matar a alguien. Pues no, pero igual es algo difícil de ver. Al menos al principio. Así que está bien, no deberías atormentarte por eso. Iba a contradecirla. Por un momento estuve a punto de hacerlo, de decirle que no estaba bien. Pero me detuve. No valía la pena discutir. Ella pensaba que habían recibido lo que merecían. Que yo no tenía culpa. Y quizá, para ella, eso era suficiente. Pero para mí, no. Sí, lo que hicieron estuvo mal. Muy mal. Pero aún así, terminar con sus vidas, no sé. No estoy seguro de que haya sido lo correcto. Al final, ella tiene su forma de ver las cosas. Y yo la mía. Al menos había logrado tranquilizarme un poco después de todo lo que pasó. Para ser honesto, creo que lo estaba sobrellevando mejor de lo que esperaba. Voy a darme una ducha. Puedes guardar tus cosas en los muebles vacíos o donde te sientas cómoda. Si necesitas algo más de tu casa, dime y yo iré por ello. Entré al baño y abrí la regadera. Por suerte, aún teníamos agua caliente. El clima estaba algo fresco, sobre todo en las noches. Se supone que ya no estamos en invierno, aunque acá en México el clima es tan impredecible que un día puede hacer un frío insoportable y al siguiente un calor seco y sofocante. Generalmente por las noches refresca un poco más, pero nada que una chamarra ligera no pueda manejar. Parece que las duchas se han vuelto mi ritual para pensar y reflexionar un poco lo que ha pasado. Salí y tomé la toalla. Al secarme, me miré al espejo un momento. Creo que nunca me he descrito a mí mismo.
Tengo 20 años, recién cumplidos en diciembre. Mido 1,83 y soy de tez morena, aunque más hacia el tono claro. Uso lentes, aunque sin ellos todavía puedo ver más o menos bien. Pero los necesito, especialmente para leer cosas lejanas o fijar la vista por mucho tiempo. Mi cabello es negro oscuro, un poco largo y semi-ondulado. Mis cejas son pobladas, mis ojos grandes y míopes, mi cara muestra una expresión seria la mayoría de las veces. Físicamente, no estoy ni gordo ni delgado. Digamos que tengo algo de barriga, apenas visible. Si me ves con ropa normal, probablemente ni lo notes, a menos que pongas mucha atención. Pero tengo una complexión ancha, lo que da la impresión de que voy al gimnasio, cuando en realidad dejé de ir hace tiempo. Siempre me han dicho que tengo buena genética para tener un buen cuerpo si quisiera, aunque ser disciplinado no es lo mío. Me vestí con otro pantalón tipo cargo y una camiseta limpia. La ropa anterior había quedado manchada de sangre, así que no pensaba volver a usarla. Salí del baño y me dirigí a la sala. No había nadie. Así que solo me dejé caer en el sofá, viendo el techo. En ese momento escuché una puerta abrirse. Era Sofía, saliendo de una de las habitaciones. Caminó en silencio hasta sentarse frente a mí, en el sofá opuesto. ¿Y ahora qué? Volteé a verla y por un instante, me distraje al notar lo que llevaba puesto. Un top rojo de manga corta que apenas cubría su pecho, dejando su abdomen plano a la vista. Y un short también rojo, que dejaba al descubierto sus piernas fuertes y tonificadas. La vi solo por un segundo, aunque se sintió eterno. Aparté la mirada de inmediato, enfocándome en cualquier punto de la sala, intentando pensar en otra cosa. No es que tuviera intenciones raras, pero vamos, era una chica atractiva, y eso era innegable. Aunque tampoco es como que me sintiera de humor para pensar en cosas así. Nada, me gustaría que hubiera electricidad para ver alguna serie o algo. Me muero de aburrimiento. Hasta hace unos días podía escuchar música en mi celular. Pero desde que se agotó la batería me he aburrido demasiado. Hasta me puse a limpiar la casa. Yo pude haber hecho lo mismo, pero en vez de eso solo me quedé en cama, dije en mis adentros. Entonces, hace rato te pregunté si eras tú, pero, ¿de verdad me recuerdas? Tu cara me suena. Recuerdo que cuando era niño y venía a casa de mi tía, jugaba con mi primo, y también había una niña que se nos unía. Pero los recuerdos son vagos, casi como sueños lejanos. Me recuerdas a ella, así que supongo que sí, algo de ti reconozco, aunque para serte honesto, aún me pareces una desconocida. No lo tomes a mal. No te preocupes, te entiendo. Aunque yo sí te recuerdo muy bien. Cuando te vi supe al instante que eras tú. A pesar de que creciste mucho. Mientras hablaba, se fue acercando más hasta que terminó sentada justo a mi lado, con su mirada fija en mí. No sabía si intentaba coquetear o simplemente era su forma de ser, pero esa cercanía repentina me puso algo tenso. No por ella en particular, es solo que siempre me ha incomodado que me miren tan fijamente. ¿Y dónde está tu familia? Pregunté de pronto, cambiando bruscamente de tema. Sofía bajó un poco la mirada, como si no esperara la pregunta tan de golpe. Mis padres están de viaje en el extranjero, así que aunque sé dónde están, no es como si pudiera ir a buscarlos. Y mi hermana mayor estaba en la ciudad. Hasta hace poco todavía hablaba con ella, pero de repente dejó de responder. Ya no sé nada. Estoy preocupada por ella. La forma en que lo dijo no sonó exagerada, ni desesperada. Era como si estuviera tratando de mantenerse fuerte, de convencerse a sí misma de que aún estaba bien. Pero en sus ojos se notaba el miedo. Quizás podría acompañarte a la ciudad. Aunque puede ser peligroso. No tienes que hacerlo. Ciertamente no tengo que hacerlo. Pero no es como si tuviera algo mejor que hacer, ¿sabes? Si me quedo encerrado aquí sin hacer nada, me voy a volver loco. Se quedó en silencio un momento, pensativa. Además, antes de salir necesitamos prepararnos mejor. Tenemos comida, sí, pero si vamos a movernos por allá, necesitaremos más suministros y armas. Las que tengo no van a ser suficientes si las cosas se ponen feas. ¿Y qué sugieres? Mañana saldremos a buscar lo que podamos. Ropa resistente, baterías, agua, algo de medicina. Cualquier cosa útil. Está bien. Conozco algunos lugares donde podríamos echar un vistazo y encontrar algunas cosas, solo espero que no estén saqueadas aún. Perfecto, entonces hay que intentar descansar lo que podamos.
Nos despertamos temprano, aunque no supe muy bien qué hora sería. Probablemente las 8 de la mañana. Desayunamos algo rápido y comenzamos a alistarnos. Una vez que terminé me dirigí a la puerta principal para esperar a Sofía. Me detuve un momento a observar por la ventana. El cielo comenzaba a oscurecerse lentamente, cubriéndose de nubes negras, a pesar de que aún era temprano. Todo indicaba que iba a llover. Solo esperaba que nos diera tiempo para al menos saquear algunas cosas. Escuché pasos aproximándose detrás de mí. Era Sofía, que venía ya preparada, o eso creía. Llevaba puesto un conjunto deportivo, igual al que usó aquella vez solo que de otro color. ¿Vas a llevar eso? ¿Y qué tiene? ¿No te gusta? Está feo. Y aparte, no vamos al gimnasio, vamos a salir a explorar. Cuanta más piel tengas descubierta, más posibilidades hay de que termines llena de raspones, o algo peor. No sabemos con qué nos podemos topar ahí fuera. Está bien, me pondré unos pantalones, una que quiere lucir bien hasta en el fin del mundo y no puede. Una vez que estuvo lista, salimos a la calle. Esta vez tomaríamos una ruta diferente a la del día anterior. No solo para evitar zonas ya revisadas, sino también para conocer mejor los alrededores. Tal vez encontráramos algo útil o interesante. ¿Sabes qué es lo peor de vivir en este estado? ¿Los cambios de clima tan locos? Ayer hizo calor, hoy parece que va a llover y mañana seguro amanecemos a 5 grados. Este mes es más bipolar que una mujer promedio, pero ya me acostumbré. Idiota. A todo esto, ¿sabes dónde vamos a encontrar armas? Cuando recién entré a la colonia, había varias patrullas repartidas por las calles. No muy lejos de aquí registré a un oficial que llevaba un subfusil, pero no revisé todo a fondo. Estoy casi seguro de que debe haber más armas por ahí. No creo que alguien se haya atrevido a tomarlas, la mayoría de la gente no sale de sus casas. ¿Y tú sabes disparar? Sí, claro. Soy todo un experto, desde hace unos días. Ni siquiera he disparado mi subfusil aún. Me da cosa hacer ruido en estas calles tan silenciosas, siento que si disparo me van a escuchar hasta en China. Bueno, yo sé de armas, gracias a internet. Hubo una época, en mi adolescencia, en la que me obsesioné con las armas y cómo funcionaban. Pasaba horas investigando, viendo vídeos, leyendo foros. No tengo experiencia práctica, pero mi memoria teórica es impecable. Sí, seguro será de ayuda. Me sorprendió darme cuenta de que esta era, en realidad, la primera conversación larga que teníamos. Aunque se había quedado conmigo, me haya ayudado con las ventanas y compartimos comida, hasta ahora no habíamos cruzado tantas palabras. Quizás la tensión nos estaba empujando a hablar más, o simplemente estábamos empezando a acostumbrarnos el uno al otro. Mientras avanzábamos por una calle diferente, notamos que varias casas lucían saqueadas. Ventanas rotas, puertas forzadas, interiores vacíos. Parecía que estas cuadras habían sido abandonadas apresuradamente. A lo lejos, vi las patrullas de policía. Al acercarnos, los cuerpos de varios oficiales yacían en el suelo, ya infectados. Alguien los había matado, pero también se habían llevado sus armas. Revisé una de las patrullas, con la esperanza de encontrar algo útil, pero estaba vacía. Lo mismo pasó con algunos coches cercanos, incluyendo el del oficial que yo había revisado el día anterior. Ni siquiera había provisiones. Solo basura acumulada en los maleteros. Parece que alguien se nos adelantó y saqueó todo. Caminamos un poco, rodeando parte de la colonia. Nos encontramos con más patrullas, pero varias de estas se veían igual de saqueadas. Aunque los oficiales infectados ya se veían muertos desde hace días, no parecía que fuera reciente. En la parte trasera de una de las patrullas había una señora esposada, con un corte profundo en la garganta. No parecía que hubiese sido infectada, pero su aspecto no era el mejor. Justo entonces, varios disparos se escucharon no muy lejos de donde estábamos. Ambos nos detuvimos en seco. Cruzamos la mirada, dudando por un segundo. ¿También escuchaste eso? Los disparos venían de la zona donde hasta hace poco, algunas personas se habían refugiado. Así que sin pensarlo mucho, empezamos a avanzar rápidamente en esa dirección. Oye, ¿crees que sea buena idea ir a ver qué pasa? No lo sé. Pero allá vivía gente, familias que se refugiaban en sus casas. Quizá alguien necesita ayuda. Vamos a echar un vistazo. Sin decir más, comenzamos a correr por las calles vacías, cruzando unas cuantas cuadras. La primera casa a la que me acerqué fue la de la anciana a la que había conocido el día anterior.
Pero cuando llegué al barandal, me congelé. Ahí estaba ella, tirada en el suelo, con múltiples disparos en la cabeza. Su rostro apenas era reconocible. La sangre aún fresca se mezclaba con la tierra. Mierda. ¿La conocías? No exactamente. Ayer la ayudé con unos medicamentos, y le di mi arma. Señalé hacia la Glock en el suelo, aún cerca de su cuerpo. No creo que haya sido ella quien disparó. Son demasiados tiros, y muy precisos. Antes de que pudiera decir algo más, gritos desgarradores comenzaron a escucharse a pocos metros. Así que nos ocultamos rápidamente tras un muro, asomándonos con cautela. Fue entonces cuando los vimos. Un grupo de hombres armados recorría la calle, rompiendo puertas y prendiendo fuego a las casas. Disparaban sin piedad a quienes asomaban por ventanas o techos. Las personas suplicaban, lloraban, pedían ayuda, pero aquellos tipos no escuchaban. Golpeaban con violencia a cualquiera que encontraran. Niños, ancianos, no hacían distinción. Sentí rabia. Una impotencia aguda que me quemaba por dentro. Sofía, a mi lado, respiraba agitadamente, conteniendo el llanto. En la distancia, los gruñidos de varios infectados comenzaron a aproximarse, atraídos por el ruido y el caos. Algunos lograban llegar hasta los atacantes, pero eran rápidamente abatidos. Los 6 hombres que veíamos estaban bien armados y organizados. Aunque no eran muchos, tenían la ventaja total. No podíamos hacer nada. Si nos veían, estaríamos muertos en segundos. Daniel, tenemos que irnos de aquí, ya. Solo asentí. Era momento de retirarnos antes de que nos descubran. Rodeamos las calles manteniendo una distancia segura y regresamos a toda prisa. Apenas cerré la puerta, fui directo a la sala y arrojé sobre la mesa las mochilas más grandes que pude encontrar. Llénalas con toda la comida y provisiones que puedas, le dije a Sofía mientras revisaba mis armas. No podemos quedarnos aquí. Esta zona ya no es segura con esos tipos rondando. Puse todas las municiones sobre la mesa y me equipé. Tomé la bereta y metí varios cargadores en los bolsillos. El subfusil MP5 se lo di a Sofía. Aseguró que sabía cómo funcionaba, aunque nunca la había visto disparar. Toma. Solo, no me apuntes con eso. Hay 3 cargadores, con suerte serán suficientes por ahora. Apenas terminé de hablar, disparos y gritos se escuchaban cada vez más cerca. Ya estaban aquí. Nos quedamos quietos por un momento, como si pudieran escucharnos a la distancia. Y de pronto un golpe seco y violento retumbó en la puerta principal del barandal, haciéndonos congelar por un segundo. Sabemos que están ahí. Uno de los míos los siguió y sé que están escondidos en esta casa. Si salen ahora, les prometo que su muerte no será tan dolorosa, y trataremos bien a la chica que está contigo. Si sabes a lo que me refiero. Las palabras fueron como gasolina sobre fuego. Noté cómo Sofía apretaba los dientes de la rabia y daba un paso hacia adelante, lista para lanzarse. Me interpuse rápidamente, levantando la mano para indicarle que no hiciera nada. ¿Qué diablos le pasa? Pensé. ¿No se da cuenta de que nos pueden matar? Es demasiado impulsiva. También sé que mataron a 2 de los míos. Así que entiendan que no me iré sin cobrármelo. Salgan de una puta vez, o entraremos a la fuerza. Iba a responder, intentar ganar algo de tiempo, pero no me dio oportunidad. Una ráfaga de disparos rompió la tensión del momento. Las balas impactaron contra la casa y atravesaron las ventanas reforzadas como si fueran de papel. Vidrios y astillas volaron por todas partes. Nos lanzamos al suelo, mientras intentábamos deslizarnos hacia una habitación más alejada. Antes tomé las mochilas y las armas al paso, gritando a Sofía que se preparara. Lo que me sorprendió fue su expresión. No tenía miedo. Todo lo contrario. Estaba ansiosa, como si estuviera esperando que esto ocurriera. O quizás solo quería probar las armas. Esa chica está loca. Por otro lado, el estruendo de los disparos y la estresante situación me comenzaron a afectar. Mis manos empezaron a temblar y cuando quise ponerme de pie, sentí mis piernas apagarse por un instante. Daniel, Ya lo sé. Me levanté como pude para avanzar hasta el final de la casa y salimos al patio trasero. Desde ahí escalamos al techo de la casa vecina. Nuestro objetivo era flanquearlos mientras seguían disparando contra nuestra antigua posición, creyendo que aún estábamos allí. Desde las alturas teníamos una vista clara de sus movimientos, y lo mejor era que no parecían habernos detectado todavía. Sacamos nuestras armas mientras apuntábamos a 2 de ellos que se encontraban en la retaguardia y abrimos fuego. Aunque no pude adivinar cuál era el sujeto que nos había hablado anteriormente.
El primer tipo cayó al instante, el segundo al que yo le había disparado solo logré hacerle un rasguño en el brazo. ¡Carajo! En cuanto nos escucharon, el resto corrió a cubrirse detrás de los autos más cercanos. Mi puntería dejaba mucho que desear. Hasta ahora solo había disparado en condiciones más tranquilas, y en ese momento los nervios me traicionaban. Pero al menos lograba mantenerlos a raya, obligándolos a retroceder. Para cuando me di cuenta, ya solo me quedaba un cargador en la vereda. A mi lado, Sofía disparaba como si su vida dependiera de ello, porque lo hacía, vaciando sus 2 cargadores con una velocidad alarmante. Nos tomamos apenas unos segundos para recargar, pero ellos no perdieron el tiempo. Nos devolvieron el fuego con brutalidad. Las balas golpeaban el concreto a nuestro alrededor como pequeñas explosiones. Chispeaban cerca de nuestras cabezas y silbaban peligrosamente cerca de nuestros oídos. Pude jurar que uno de esos disparos me rozó el cabello. Estábamos acorralados. Asomarse siquiera un poco era jugarse la vida. Los segundos pasaban con una tensión insoportable. De pronto, el estruendo se detuvo. Estaban recargando. Sofía aprovechó la pausa para asomarse y disparar, pero fue entonces cuando una bala la alcanzó. Gritó, retrocediendo bruscamente mientras se sujetaba el brazo izquierdo. La sangre comenzó a correrle por la manga. ¡Mierda! Solo fue un rasguño. Pero arde como su puta madre, no creo que pueda seguir disparando. Le pedí que me explicara cómo manejar la MP5. Lo hizo rápidamente, con instrucciones claras y concisas. No parecía tan complicado. Así que me desplacé lentamente, intentando buscar otra posición para flanquearlos sin ser visto. Cuando escuché que recargaban de nuevo, me levanté apenas lo suficiente para vaciar una ráfaga contra ellos. No apunté demasiado, solo intentaba suprimirlos. Alcancé a ver que algunos ya estaban heridos, y habíamos logrado eliminar a un par más. Sin embargo, no bastaba. Aún tenían ventaja numérica y probablemente más munición que nosotros. Fue entonces cuando vi algo entre las sombras. Más infectados. Se acercaban lentamente, atraídos por el ruido, y los hombres no parecían haberlos notado todavía. Uno de los cuerpos que habíamos abatido comenzó a moverse. Se levantó torpemente, y se abalanzó sobre uno de sus compañeros con una furia inhumana. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, algo me golpeó con fuerza. Sentí un cuerpo chocar contra el mío y ambos caímos desde el techo. Rodé por el suelo, jadeando por aire mientras el golpe me dejaba aturdido. Al girar la cabeza, vi a un hombre levantarse junto a mí. La diferencia es que él sí había logrado aterrizar bien. Sin perder tiempo, se me abalanzó y me inmovilizó rápidamente, apretándome el cuello con ambas manos. Intenté zafarme, pero aún no podía respirar bien, y mis fuerzas me fallaban. Mis piernas estaban inmóviles y mis brazos cedían ante la falta de fuerza. Sujeté sus manos, intentando hacer algo para zafarme. Pero fue inútil. Mi visión comenzaba a nublarse. Cada segundo que pasaba, mi cuerpo se apagaba más. Sentía como me desvanecía poco a poco junto con mis sentidos, y solo escuché un disparo apenas audible. Aún con mi vista borrosa podía ver cómo aquel tipo se tambaleó solo para desplomarse encima mío. Desde el techo, estaba Sofía apuntando con una de las pistolas. Me había salvado la vida. Bajó lo más rápido que pudo y corrió hacia mí para ayudar a incorporarme. Hay que irnos de aquí. ¿Tú crees? Me ayudó a levantarme mientras apoyaba un brazo sobre su hombro. Apenas logré ponerme de pie, el que parecía ser el líder del grupo enemigo apareció frente a nosotros con el arma ya desenfundada. Sus ojos desbordaban furia mientras, a lo lejos, sus hombres intentaban contener a los infectados que ya estaban demasiado cerca. Tú, pendejo. Por tu puta culpa ya perdí a 4 reclutas, pero al menos me llevaré a esa preciosura que tienes de compañía. Aunque admito que no pensé que nos costaría tanto hacerte salir, pero ahora que te tengo enfrente mío estás más que muerto. Pude ver mi vida pasar por el cañón de su arma, lo fácil que todo acabaría para mí con un solo disparo. Y aún así no tenía miedo de morir, si hoy iba a ser el día entonces que así sea. En realidad, creo que eso es lo que esperaba. Que alguien se hiciera cargo de lo que yo no podía. El sonido rasgó el aire interrumpiendo todo a nuestro alrededor. Incluso aquel hombre se detuvo para mirar al cielo.
Las aeronaves avanzaban agresivamente sobre la ciudad, pero no atacaban de inmediato. Al principio, solo la rodeaban, como si estuvieran asegurando un perímetro. Luego, algunos de ellos se desviaron directamente hacia nuestra colonia. Y entonces comenzaron los bombardeos. Vi misiles impactar contra la carretera por donde había llegado. Algunos edificios y locales fueron alcanzados, desmoronándose como si estuvieran hechos de papel. Las explosiones estremecían el suelo y cada retumbo me sacudía el pecho. Una ola de terror se apoderó de mí. Por un segundo me sentí tan pequeño. Totalmente insignificante ante ese despliegue de poder. Esas máquinas voladoras eran monstruos. No tenían rostro, no tenían alma. Solo muerte. Su presencia cortaba la esperanza. No sabía si eran enemigos o aliados. Lo único cierto es que si querían matarnos, no teníamos ninguna posibilidad. Algunos de los misiles comenzaron a caer cada vez más cerca. Uno impactó a unas cuantas cuadras, y la onda expansiva fue brutal. Nos levantó del suelo como muñecos de trapo y nos lanzó varios metros hacia atrás. Caí de espaldas con tanta fuerza que por un momento perdí la noción de todo. Un pitido insoportable se instaló en mis oídos, ahogando cada sonido. Mi vista se nublaba y todo parecía moverse en cámara lenta. Intenté levantarme, pero algo me mantenía pegado al suelo completamente sometido. Era el miedo. Mi cuerpo me gritaba que me pusiera de pie, que corriera, que hiciera algo, pero estaba paralizado. De pronto sentí como alguien me tomaba de la ropa con fuerza y me jalaba hacia arriba. Era Sofía. Me incorporaba a tirones, con el rostro cubierto de polvo y aquel brazo mal herido. Comenzó a correr mientras me arrastraba con ella sujetándome de la muñeca. Gritaba algo, pero no lograba oírla. Sus palabras se ahogaban en ese pitido agudo que me tenía atrapado dentro de una burbuja de silencio. Todo a mi alrededor se movía como en cámara lenta. Podía ver los escombros volando por el aire, las llamas creciendo sin control, los cuerpos carbonizados en la calle, los infectados saliendo tambaleantes de casas en ruinas. El cabello de Sofía se elevaba con el viento y su rostro estaba tenso, preocupado, cargado de un miedo tan real que podía sentirlo. Ella no tenía por qué ayudarme. Podía haberme dejado tirado ahí, como uno más entre tantos. No tenía por qué haberme ayudado antes, ni arriesgarse por mí. Y yo tampoco tenía una razón clara para haberla ayudado en primer lugar. Pero ahí estábamos, arrastrándonos el uno al otro por el infierno. Creo que mi momento de dejar este mundo no será hoy. Mi cuerpo está en alerta máxima con tal de sobrevivir. Al menos debería de poner un poco más de resistencia y tampoco quiero arrastrar a Sofía conmigo. Puta madre. Ese pensamiento me sacudió, como un balde de agua fría. Todo volvió a moverse a velocidad normal. Mis piernas reaccionaron, tomé impulso y me adelanté. Ahora era yo quien la sostenía del brazo y la obligaba a seguirme. Corríamos a toda velocidad, sin mirar atrás. Todo estará bien. Le dije, aunque no sabía si intentaba convencerla a ella, o a mí mismo. No tenía ni idea de a dónde íbamos. Solo seguía la cuesta abajo que descendía hacia la carretera. Seguimos corriendo. El calor era insoportable. Casas en llamas, autos ardiendo, cuerpos carbonizados en las calles. Gritos. Gente envuelta en fuego implorando ayuda. El caos nos envolvía por completo. Y por si fuera poco, de pronto, un grupo de infectados grises emergió de una casa derrumbada justo en nuestro camino. Nos vieron y con eso bastó. Rugieron con desesperación, jadeando como bestias hambrientas, y se lanzaron tras nosotros. Corrían mientras gruñían quizás de dolor, aún envueltos en llamas. Pensé que la cosa no podía ir peor. Hasta que levanté la mirada y vi una aeronave pasar justo por encima de nuestras cabezas. Parecía que estaba preparándose para atacar y así fue. Un misil salió disparado casi apuntando a nuestra dirección. El rugido que emitía era como el de un demonio aullando desde el cielo. Pronto sentimos el impacto muy cerca nuestro, que incluso el suelo comenzó a temblar por un instante. No quería mirar atrás pero sentía que debía hacerlo. Tan solo pasó un instante cuando la onda expansiva nos alcanzó antes de que pudiéramos siquiera procesarlo. Sentí como el aire nos golpeó con violencia brutal, empujándonos con una fuerza invisible hacia adelante. Y de repente, nada.